No sé si fue buena idea quedarme con el puesto de mi papá. No lo digo por lo que pasó. Bueno, también. Pero ya desde antes, desde el primer día, algo se sentía fuera de lugar. El local era el mismo. La misma esquina, el mismo toldo, el mismo olor a carne marinada y grasa quemada, pero todo se sentía muerto. No vacío, muerto. No era lo mismo sin él, claro. El viejo tenía una forma rara de hacer las cosas. Le hablaba al trompo como si fuera una persona. Nunca entendí si lo hacía de broma o en serio. A veces se le quedaba viendo, así callado, como si estuviera esperando una respuesta. Y a mí me daba risa, pero ahora que estoy solo ahí, no me río tanto. Empecé a trabajar al tercer día de su velorio. No por ambición ni por obligación, sino por miedo. Miedo a que alguien más llegara y se adueñara del punto. Mi papá decía que en esta ciudad, lo que se abandona una noche ya no es tuyo al amanecer. Así que fui. Limpié el local, lavé las planchas, encendí el gas y colgué el trompo. Y la noche fluyó, más o menos bien. 2, 3 clientes habituales pasaron a saludar. Todos decían lo mismo, que me parecía a mi papá, que seguro él estaría orgulloso, que era bueno seguir con el legado. Y yo sonreía. Pero por dentro, no sé. Cuando apagué todo y cerré el portón, eran casi las 3. Me quedé sentado un rato afuera, en la banqueta, mirando el toldo doblarse con el viento. Ahí fue cuando lo escuché. Un golpecito seco, luego otro, luego otro. Me asomé por la rendija del portón y lo vi. El trompo, girando solo. Pensé que era el viento, o el calor, o alguna corriente de aire. Pero el gas estaba apagado, el motor también, y no había nadie adentro. Cerré el portón rápido y me fui a casa, repitiéndome que solo era el cansancio, que quizá el trompo se movió con la inercia, lo que fuera. Pero al otro día pasó de nuevo, y al siguiente también. Al principio no le di importancia. Pensé que quizá era algo normal, algo que yo no sabía porque nunca había estado solo en el puesto antes. Pero luego los clientes empezaron a decir cosas. Primero fue un señor ya grande que pidió 3 de pastor con todo. Dio 2 mordidas y se detuvo. Me dijo, sin mirarme a los ojos, que la carne sabía a viejo, como a cuando uno entra a una funeraria. Después una muchacha que pidió para llevar. Volvió a los 10 minutos, visiblemente pálida, y dejó el taco sobre el mostrador. Solo dijo, ¿qué le hiciste a la carne? Sabe a muerto. Ahí fue cuando me empezó a entrar el frío. Revisé el gas, revisé los condimentos, el adobo, los cuchillos. Todo estaba igual. Compré otro trompo, otro soporte. Cambié las pinzas, limpié todo con vinagre y limón. Nada. El trompo nuevo también giraba, solo en la noche, sin fuego, sin nadie. Y cada vez que giraba, el sabor se volvía peor. Llegó un momento en que dejé de usar pastor y solo servía suadero o bistec. Pero la gente seguía preguntando por qué ya no preparaba tacos del trompo. Y yo no sabía qué decirles. Una noche me quedé adentro, solo, con las luces apagadas, esperando. No me atreví a grabar. Solo quería ver. Y sí, a eso de las 2:47 de la madrugada, el trompo empezó a moverse. Despacito, girando sin ruido, como si lo empujara una mano invisible. Me quedé paralizado. El aire se puso espeso. El toldo afuera dejó de moverse y no se escuchaban ni carros, ni perros, ni nada. Y entonces, del fondo del local, escuché pasos arrastrados, suaves, y luego una voz. Emiliano, ya viste lo que dejé para ti. No sé cómo no me desmayé ahí mismo. Me salí corriendo y por días no quise regresar. Pero el alquiler seguía corriendo y yo necesitaba el dinero. Así que volví de día, con luz, con gente, y ahí fue cuando lo encontré. Había una pequeña compuerta bajo el fregadero que yo nunca había notado. Dentro, envuelto en una bolsa de plástico negra, estaba el avental viejo de mi papá. Estaba manchado,
pero no de grasa. Era sangre seca, oscura, como si tuviera años ahí. Y en el bolsillo tenía una llave, chiquita, oxidada, no supe de qué era, pero esa noche, no sé por qué me la metí al pantalón y me puse el avental. Sentí como si me apretaran el pecho, y en ese instante el trompo se detuvo, como si lo hubieran amarrado, pero no fue alivio lo que sentí, fue otra cosa, una presencia, una presión en la nuca, y de nuevo esa voz, bajito. Ahora sí, mijo, ahora sí estás haciendo bien las cosas. No me lo quité, no sé por qué. El avental estaba sucio, pesado, olía raro, pero algo en mí decía que no debía quitármelo, como si hacerlo fuera faltar al respeto o, peor, romper algo que ya estaba funcionando, y funcionaba. Esa noche, por primera vez en días, el trompo no se movió, ni un milímetro. Se quedó ahí, inmóvil, como una estatua, y los tacos volvieron a saber normal. De hecho, hasta mejores. 3 clientes distintos me dijeron que sabían igualitos a los de tu papá. Yo solo asentí. No les dije nada. No les dije que estaba usando su avental viejo, con sangre seca y una llave en el bolsillo. No les dije que todas las noches, desde entonces, escuchaba la voz de mi papá diciéndome cosas al oído. Y no era algo amable, no era un te quiero ni un estoy orgulloso. Era otra cosa. Consejos, pero torcidos. Dale vuelta al trompo más seguido. No lo dejes enfriar. Esa carne no sirve, échala. Ese cliente te va a deber, no le sirvas. Cierra hoy, no te conviene quedarte. Y lo peor de todo es que siempre tenía razón. Una noche no lo escuché y me quedé abierto hasta tarde. Pasaron 2 tipos en moto, sin luces. Uno se bajó, el otro se quedó con el motor prendido. Pidieron 2 tacos. Uno preguntó por el celular del trabajo, el otro miraba el interior del local. Me sudaban las manos. Y entonces escuché su voz, la del viejo, clarita en el oído. Lánzales el cuchillo. Ya. No lo hice, pero tampoco les serví. Les dije que se había acabado todo, y cuando se fueron, pasaron 3 cuadras y asaltaron un Oxxo. Salieron en las noticias. A partir de ahí, no lo cuestioné más. Usaba el avental todos los días. La llave seguía en el bolsillo, aunque nunca supe qué abría. Intenté en el local, en los cajones, en las alacenas, hasta en el baño viejo. Nada. Hasta que una tarde un cliente se puso raro. Era un señor ya grande. Se me quedó mirando mientras comía. No hablaba, solo masticaba. Y cuando terminó, dejó el plato, me miró fijo y dijo: ese no es tu sabor, ese no eres tú. Y se fue. Me dejó mal, porque era cierto, yo ya no me sentía yo. Dormía poco, comía lo mínimo. Solo pensaba en abrir el puesto, poner el trompo, prender el gas, usar el avental. Empecé a hablar solo, a repetir frases que nunca había usado, frases de mi papá. Mis amigos decían que me veía más flaco, más pálido. Una amiga me dijo que tenía la misma mirada del viejo, esa que asustaba. Yo solo le respondí: el trompo no se cuida solo. Y ni me di cuenta de lo que había dicho, hasta que ella se fue sin despedirse. Una madrugada no aguanté más. Me fui al local antes de que abriera, solo, con una linterna, y con la llave en la mano revisé todo de nuevo. Me puse a mover unos tablones detrás del refrigerador viejo. Había una caja de herramientas cubierta por una manta azul. Abajo de todo encontré un pequeño compartimiento de metal, y ahí encajaba la llave. Giró fácil, sin ruido, y dentro encontré una caja de cartón, negra, doblada, y adentro, no quiero decir lo que había, pero no era carne, ni herramienta, ni nada que debiera estar en una taquería. Solo te digo que la cerré de inmediato, y que al girar para irme, lo vi, a él, mi papá, parado en la esquina del local, con el mismo avental que yo traía puesto, manchado, sucio, mirándome sin ojos, solo cuencas oscuras. Y la voz salía de ahí, de esa oscuridad.
Ya viste lo que te toca. Ahora sí eres un taquero. No recuerdo cómo salí, solo que al otro día no fui a abrir, ni al siguiente, ni al otro, pero el trompo, ese volvió a girar. Me llamaron vecinos, dijeron que vieron movimiento en la madrugada, que el portón se abría solo, que olía a pastor quemado, y algunos hasta juran que lo vieron. Un hombre mayor de espalda encorvada, con un cuchillo en la mano, preparando tacos. Yo no volví más, pero cada tanto me despierto a la misma hora. 2:47 a.m. y en el silencio de mi cuarto escucho algo, un golpecito, una vuelta, un shh del gas que no encendí y luego, Emiliano, ya es hora de abrir, mijo. Yo no sé si esto que me pasó fue una señal o un aviso, pero desde ese día, cada vez que alguien me dice, te vi, cuando yo sé que no era posible que me hayan visto ahí, me da como un vuelco el corazón. Llevo 7 años vendiendo tacos, no tantos como otros taqueros que ya traen la plancha tatuada en el alma, pero lo suficientes como para conocer cada calle por donde paso, cada bache, cada perro que me sigue, cada vecino que me compra lo mismo de siempre. Mi triciclo es rojo, con toldo blanco. Yo lo armé con mis propias manos. Tiene su luz, su cajón térmico, su altavocito que ya ni suena. No me meto con nadie. Voy por ruta. Siempre los mismos puntos, siempre el mismo orden. Y por eso sé, con absoluta certeza, que ese martes yo no había pasado todavía por la Zaragoza. Eran como las 7:10 cuando llegué a la esquina de la mecánica, donde siempre paro. Los mecánicos ya me conocen desde hace años. Siempre que llego, uno de ellos grita, ¡ya llegó el del hambre! Se ríen, piden lo mismo, uno paga por todos y listo. Pero esa vez no dijeron nada. Estaban callados, raros. Y lo primero que me dijo el más joven, un chaparrito que siempre bromea conmigo, fue, ¿otra vez tú? ¿Vas a volver o qué? Al principio pensé que era una de esas bromas tontas que a veces hacen, pero el tipo estaba serio, con el ceño fruncido, como si realmente estuviera molesto. ¿De qué hablas?, le pregunté, y me dice, pues que hace como media hora ya viniste. Nos vendiste los tacos, te pagamos, hasta te diste el cambio. ¿Ya se te olvidó? Ahí me quedé parado, frío, porque yo no había pasado por ahí. No ese día, no a esa hora. Yo venía saliendo de casa de mi suegra, que vive a 6 calles de ahí. Me había tardado más de lo normal porque la doña me dio café y me hizo quedarme un rato a ver la tele con ella. Yo salí de su casa a las 6:30. No había forma humana de que estuviera en la Zaragoza a las 6:40, pero eso fue lo que me dijeron, que llegué a las 6:40, que traía el mismo boné negro con la mancha blanca atrás, que no dije más que buenos días y aquí está lo de ustedes, que les serví como siempre, 2 de bistec, 1 de chicharrón y 1 de mole con arroz, exactamente igual, y que cuando me fui caminando. Sin empujar el triciclo, solo, así, caminando despacio por la banqueta. Y ahí fue cuando me entró un miedo que no sabía dónde meter. Me reí. Claro, uno se ríe, ¿no? Porque ¿qué más va a hacer? Les dije, pues si era yo no me acuerdo de nada. Y uno de ellos dijo, pues tenías la misma cara de dormido, igualito. No supe qué más decir. Me hice el tonto. Les vendí otra vez como si nada. Ellos compraron otra vez, aunque ya se notaba en sus caras que algo no estaba bien. Pero yo me fui con las piernas flojas, todo el camino de vuelta, porque sí, ese día no seguí la ruta completa, me regresé temprano, iba dándole vueltas al asunto. Pensé, ¿y si alguien me está copiando? ¿Y si alguien me está siguiendo? ¿Y si me están haciendo una broma pesada? Pero no tenía sentido. Nadie más tiene un triciclo como el mío. Nadie más usa ese boné con la costura rota del lado izquierdo. Nadie más usa el mismo delantal con la manchita de salsa al centro. Nadie.
Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, porque no era la primera vez que algo así pasaba, pero sí fue la vez más clara, más específica. Una vez, hace años, un viejito en la colonia me dijo que yo le había cobrado doble, que había pasado por su casa 2 veces el mismo día, pero pensé que estaba confundido. Otra vez, una señora me dijo que me saludó en el tianguis y yo no respondí, cuando según yo, no estuve en el tianguis esa semana. Y ahora esto. Ya no podía decir que era coincidencia. Después de eso, dejé de pasar diario por la Zaragoza. No fue algo que decidí así, de golpe. Simplemente empecé a tomar otras rutas. Me excusaba con que el gas estaba caro, que me estaba rindiendo más si trabajaba por encargo. Pero en el fondo, era miedo. Miedo de que me volvieran a decir que ya me habían visto. Miedo de que un día llegara a una esquina y me viera a mí mismo. Suena absurdo, ¿verdad? Pero te juro que hubo una semana en la que no quería ni verme al espejo. Cualquier reflejo me ponía nervioso. Las vitrinas, los vidrios de los coches, hasta las tapas metálicas de los botes. Me revisaba la ropa varias veces antes de salir, como si eso fuera a evitar que alguien o algo usara lo mismo que yo. Una madrugada, casi 2 semanas después, me armé de valor y regresé a la Zaragoza. Era viernes. Los mecánicos ya habían cerrado. No había nadie. Me detuve justo en la esquina, frente a la puerta metálica. Dejé el triciclo parado y me senté en la banqueta con una botella de agua en la mano solo para mirar. Estuve ahí no sé cuánto, quizá 20 minutos. Y justo cuando me iba a levantar, escuché pasos. Pensé que era alguien que venía de la tienda, pero cuando giré la cabeza, no vi a nadie, solo el eco de los pasos alejándose. Me fui a casa sin vender nada esa noche. Al día siguiente, un tipo que no conozco me saludó en la calle. Me dijo: ¿qué onda, Adrián? ¿Ya más despierto o todavía andas en las nubes como ayer? Me quedé en blanco. Le pregunté dónde me había visto y me dice: pues aquí, en la esquina del Oxxo, antier en la noche. Pasaste y nomás me viste feo. Ni saludaste ni nada. Otra vez, otra vez. Ya no era la Zaragoza. Ahora era otro lugar, otro horario, otra persona. Y todos dicen lo mismo, que es idéntico a mí, que traigo lo mismo, que me comporto igual, solo que más callado, más serio, que camino como si estuviera molesto, o dormido, oído. Hubo un día, y esto no lo he contado ni a mi esposa, que me escondí en el baño de la casa como 1 hora entera. No podía salir. Me sudaban las manos, me temblaban los dedos, y solo pensaba: ¿y si un día, cuando salga, ya hay otro yo allá afuera? Uno que ya tomó mi lugar, uno que ya se fue a trabajar por mí. Dicen que cuando alguien te ve en un lugar donde no estuviste, cuando te confunden con alguien idéntico, cuando llegas a un lugar y ya estuviste, dicen que es porque algo te está siguiendo o algo quiere llevarte. ¿Y sabes qué es lo que más me inquieta? Que todos los que me han visto dicen lo mismo, que no hablo, que no sonrío, que solo entrego el pedido y me voy como si supiera exactamente qué va a pasar después, como si yo no fuera yo. Desde entonces, si tú me ves en la calle y te saludo y sonrío y bromeo, asegúrate de que soy yo, ¿sí? Porque si no digo nada, si nomás te miro de lejos y sigo caminando, mejor ni me hables. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia se te quedó pegado, ¿verdad? Te invito a suscribirte al canal Cuentos Sombrios, porque cada semana compartimos relatos como este, reales o casi, pero que siempre dejan una duda en el aire. Y dime algo en los comentarios. ¿A qué hora estás viendo este video? Porque dicen que dependiendo la hora, uno puede ver cosas que no estaban ahí cuando empezó a mirar. Yo no soy de hablar mucho de estas cosas, la neta,
pero cada vez que me acuerdo, se me revuelve el estómago. Trabajo aquí, en la salida del Metro Indios Verdes, desde hace más de 10 años. De 6 de la tarde a medianoche, todos los días. Llueva, truene, con frío o con calor, mi trompo, mis salsas y yo. Aquí pasa de todo, pero eso que me pasó hace como 6 meses, nunca se me va a olvidar. Era miércoles. No había tanta gente como un viernes, pero sí lo normal. Estaba ya medio cansado cuando vi llegar a ese hombre. Alto, muy blanco, como si no le hubiera pegado el sol en años. Traje limpio, zapato lustrado. Parecía más de oficina que cliente de tacos, ¿me entiendes? Lo que me incomodó no fue la pinta, fue cómo me miraba, parado ahí frente a mí, sin decir ni buenas noches. Nomás me observaba, fijo, como si estuviera esperando que yo hiciera algo raro. Hasta que habló. Me dijo con voz baja, seca, 4 de lengua, con mucha salsa. Lo preparé rápido porque así soy, pero sentí algo raro, como si ese güey no encajara en el lugar, como si el aire se hiciera más espeso donde él estaba parado. Le pasé los tacos y se quedó comiéndolos ahí mismo sin moverse, de pie, masticando lento. Yo ya me iba a voltear a atender a otro cuando escuché un crack seco, como cuando muerdes un huesito o algo más duro, y luego lo vi escupir algo al piso. Volteé con cara de ¿qué pasó?, pensando que se había quebrado un diente o algo. Pero no, güey. Lo que escupió no era suyo, era un diente humano, entero, limpio, como si lo hubieran puesto ahí. Me quedé congelado, porque ¿cómo carajos llega un diente a un taco? ¿En qué momento se me pudo haber colado algo así? Revisé la tabla, las pinzas, la charola. Nada. Todo limpio. Y lo peor, él no dijo nada. Solo miró el diente en el suelo y sonrió. Poquito, con los labios apenas levantados, como si eso le hubiera dado gusto. Después se limpió la boca con su propio pañuelo, me dijo «gracias» y se fue, caminando despacio, sin prisa. Yo me quedé ahí como pendejo. Cerré más temprano esa noche. No pude seguir. La cabeza me daba vueltas. Revisé la lengua, el cachete, por si de pura casualidad yo lo había perdido. Pero no, era de otra persona. Al día siguiente no pude sacármelo de la mente. Me volví loco revisando la carne. Abrí los paquetes, saqué todo, nada, todo normal. Hasta cambié de proveedor la semana siguiente, solo para quedarme tranquilo. Pensé que era algo de una vez y ya, pero no. El sábado volvió el sábado. Eran casi las 11. La mayoría ya se estaba yendo. Yo andaba recogiendo todo con calma. Cuando levanté la cabeza, ahí estaba él, parado en el mismo lugar, mismo traje, mismo peinado, mismas manos cruzadas al frente y esa pinche mirada. No me saludó ni nada, solo dijo 4 de lengua, con mucha salsa, exactamente igual. Yo quise decirle que ya no me quedaba lengua, que se me había acabado, pero la neta me dio miedo decirle que no. No sé por qué. Fue algo en su tono, en sus ojos, como si ya supiera que yo iba a obedecer. Le serví los tacos igual que antes, todo limpio. Revisé cada tortilla, cada tira de carne, nada raro. Pero apenas mordió el segundo taco, escuché de nuevo ese maldito crack. Me paralicé. Él lo masticó, luego paró, lo escupió, esta vez en la servilleta. Dobló la servilleta con cuidado, como si envolviera algo delicado, y la puso al lado del plato. Yo no quería mirar, pero miré. Abrí la servilleta disimuladamente cuando él se fue al baño del metro, y ahí estaba otro diente, más pequeño, más corto, como de niño. Y ahí me pegó algo que nunca había sentido antes. Asco, miedo, pero también coraje, porque ya no parecía un accidente. Yo estaba seguro, alguien lo había puesto ahí. A propósito, él volvió del baño, agarró el plato con los tacos que no se había terminado, me miró con esa cara rara, ni sonrisa ni enojo, y dijo,
Gracias. Estuvo mejor que la otra vez, y se fue caminando sin mirar atrás. Yo cerré todo en ese momento, guardé lo que pude y me largué, y desde ese día dejé de vender tacos de lengua. Ni carne acepto si no sé exactamente de dónde viene. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que a veces, hasta hoy, todavía me aparece un diente, chiquito, limpio, sin sangre, sin raíz, ahí, entre la carne, como si alguien lo dejara ahí, solo para que yo lo encuentre. Te lo juro por mi madre, por mi puesto, por lo que quieras. Esto pasó, no me lo inventé, y si me crees, bien, y si no, también. Yo sé lo que vi y sé lo que sentí. Yo no sé si eso que vi fue real o si simplemente hay cosas que se repiten porque tienen que seguir ahí, como si no supieran que ya pasó todo. Pero bueno, mi nombre es Germán, tengo 45 años y soy taquero desde los 20. No tengo puesto fijo, ya me cambié de esquina 1000 veces, pero desde hace 1 año y medio estoy vendiendo de noche ahí por la avenida Tláhuac, casi frente a un Oxxo grandote. Vendo de 7 hasta que se vacía, que a veces es 1:30, 2 de la mañana. Mi mujer me ayuda hasta eso, pero ella se va antes. Yo soy el que guarda todo, empuja la carreta y regresa con calma. Esa semana, justo después de un puente, me tocó quedarme solo todos los días porque mi mujer se enfermó del estómago. Entonces, yo hacía todo. Preparaba, atendía, guardaba, lavaba y volvía para casa empujando la carreta con los brazos, ya pidiendo perdón. Y para cortar camino, yo siempre doblo por una callecita que pasa atrás de un parque. Esa calle sale directo a la avenida grande y me ahorra como 5 cuadras de vuelta. Es una calle fea, sin luces, pero ya la conozco. El rollo empezó un viernes, eso lo tengo clarito. Cerré como a la 1:40, lavé todo rápido y empecé a empujar la carreta por la calzada. Cuando llegué a la esquinita de esa calle del parque, vi que había una camioneta estacionada justo en la curva. Era una Suburban vieja, de esas cuadradas, gris ceniza, con los faros prendidos. No sé por qué, pero la luz me molestó. No me encandiló ni nada, me molestó, así como cuando alguien te apunta sin querer con una linterna. Pensé que alguien estaba esperando a alguien más. Me orillé, esperé tantito, nada. Toqué un poco la campanita del carrito solo para que supieran que quería pasar. Nada. Entonces me acerqué y pasé muy lento por el costado izquierdo. Cuando estuve a la altura del conductor, vi que no había nadie dentro. Y eso me detuvo un segundo. Los faros estaban encendidos, el motor encendido. La camioneta tenía como un zumbido muy leve, pero el asiento del conductor estaba vacío. Me agaché un poquito, miré bien. Nadie. Pensé que el dueño se bajó un segundo, o que se le fue el freno y quedó ahí. No sé. Yo me convencí de que no era nada. Seguí empujando y llegué a la avenida con el corazón medio apretado, pero sin decir nada a nadie. La noche siguiente, sábado, igual. Cierro tarde, empujo mi carreta y cuando doblo por la calle del parque, ahí estaba la camioneta. Igualita. Misma esquina, misma posición, faros encendidos, motor prendido. Y otra vez, nadie dentro. Ese segundo día, no me acerqué tanto. Pasé rápido, casi empujando la carreta con la panza por la prisa. Miré solo de reojo. Me entró una sensación rara, como cuando uno está siendo observado desde atrás. Terminé el camino y me fui a dormir sin decirle nada a mi esposa. ¿Qué le iba a decir? Vi un coche prendido con nadie dentro. Suena ridículo, pero al domingo se repitió. Y al lunes también, y al martes. 5 noches seguidas, la misma camioneta. Y yo no sé si soy tonto, valiente o solo terco, pero esa cuarta noche me paré. Me acerqué al vidrio del conductor y toqué con los nudillos. Nada. Toqué otra vez. Silencio. Entonces miré hacia adentro y lo juro por lo más sagrado.
Había alguien en el asiento de atrás. No vi cara, no vi ojos, solo una silueta encorvada, completamente inmóvil, como si estuviera agachada mirando sus rodillas. No me quedé para mirar más. Agarré la carreta con toda la fuerza y me fui casi trotando hasta la avenida. Esa madrugada sentí un calor en la nuca, como cuando uno entra a una casa que no es la suya. Sentí que me estaban viendo desde la ventana trasera, pero yo no volví la cara. No volví la cara porque tenía miedo de ver si me seguían. Al día siguiente, ya no bajé por esa calle. Me fui por la avenida larga, aunque tuviera que dar toda la vuelta. No me importó. Empujar esa carreta por 2 calles más valía la pena si me evitaba volver a pasar por esa curva. Y mira que no soy de los que creen en cosas raras. Trabajo con fuego, con cuchillo, con calle. Lo mío es carne, trompo, salsa y tortilla. Pero esa semana me quitó el sueño. Me dejó mal. Y lo peor es que yo no conté nada a nadie, pero parece que los rumores sí caminan solos. Un miércoles, ya más tranquilo, estaba preparando el pastor cuando uno de mis clientes fijos, un chaparrito que vive por ahí, me dijo de la nada: «Oye, tú a veces pasas por la calle de atrás, ¿no? Por la del parque». Le dije que sí, o mejor dicho, que pasaba. Y él, con una voz bajita, casi como quien no quiere hablar del tema, me soltó: «¿Tú sabías que hace años mataron a una familia entera ahí, dentro de una camioneta, igualita a esa que tú describes? Una cosa fea. Dicen que fue por un ajuste de cuentas o una confusión. Nunca quedó claro». Me quedé mudo. Él siguió: «Lo raro es que el carro estuvo ahí prendido, con ellos adentro, por horas. La policía llegó solo cuando un vecino se quejó del ruido. Y ya era tarde». Sentí el estómago irse al suelo. Yo no le conté que vi la camioneta, ni que estaba prendida, ni que vi una silueta atrás. No quise decirle nada, porque ahí entendí que no fui el primero en verla, ni iba a ser el último. Desde entonces, cada vez que acabo el turno, me voy por otra calle, aunque esté más oscuro, aunque haya perros, aunque me tarde más, porque hay una cosa que aprendí esa semana: cuando algo se repite así, no es accidente, y no hay nada que me obligue a pasar otra vez por esa curva. Nada. No voy a esperar a ver si esa camioneta prende las luces cuando yo me acerque. No voy a quedarme ahí a ver si la silueta se mueve. No soy curioso. Yo vendo tacos, y la calle que ya no me deja pasar, la dejo quieta.